Saludos de nuevo, bienvenidos a este nuestro tiempo devocional diario, o casi diario. Un Dios perfecto exige la perfección. Nuestro Dios es un Dios santo, un Dios de gloria, un Dios que, por lo tanto, por su carácter, no puede aceptar el pecado, la imperfección, la debilidad. Por eso su ley es santa, es justa, es buena. Y su ley exige todo. Ante la pregunta de aquel religioso, ¿cuál es el primer mandamiento?, nuestro Salvador le dijo en Mateo 22, versículo 37, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente». Eso fue lo que respondió Jesús. Este es el primero y el más grande de los mandamientos, y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y depende toda la ley y los profetas. Al fin y al cabo, toda la ley se puede resumir así. ¿Y esta ley qué implica? ¿Qué demanda? Pues demanda la totalidad de la persona y la totalidad de sus relaciones. Demanda que todo nuestro ser esté involucrado en la adoración a Dios, en el culto a Dios, con una palabra muy grande, la palabra amor, que no es una palabra cualquiera, es la palabra que abarca y compromete todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, lo que decimos. Y también, por supuesto, abarca todas nuestras relaciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas depende de eso. Entonces es una ley que exige una obediencia personal, como alguien ha dicho, perfecta y perpetua. Y esta obediencia de todo corazón, nuestra alma, nuestro ser, hacia Dios, hacia el prójimo, nos muestra que el Dios perfecto exige perfección. Y que por lo tanto no puede haber nadie que no cumpla exactamente lo que Dios quiere que pueda estar en su presencia. Eso nos lleva a muchos problemas, porque cuando no entendemos por qué Dios dio la ley, en qué momento la dio, para qué sirve la ley, entonces nos encontramos con el invento de la religión. Al apartarnos de la revelación de Dios, a no entender el sentido de la ley, entonces nos inventamos una religión, primero para, de alguna manera, rebajar la ley. Un poco de echarle un poco de agua a la ley, aguarla, porque como no podemos obedecerla completamente, entonces debemos restringir su uso, debemos limitarla. Ese amor que se dice ahí, bueno, ese amor pues no puede ser tan completo y radical. Habrá alguna dispensa, habrá alguna disculpa. En cuanto al prójimo, ¿quién es mi prójimo? Porque a lo mejor el ser prójimo no es, el enemigo no puede ser mi prójimo. Y así los fariseos, los religiosos, siempre han inventado alguna manera de rebajar esto. Como no puedo cumplirlo, pues entonces, si no puedo saltar 2 metros, pues bájalo a 1,50 a ver si puedo. Pero en verdad esto no funciona, porque eso no es el cumplimiento de la ley. El decir que cumplo algunas cosas de la ley y otras me las salto no me hace inocente. Y eso está claro también en la palabra de Dios, que el que desobedece un punto de la ley se hace culpable de violar toda la ley, porque es el mismo Dios el que ha prohibido una cosa y el mismo Dios que ha dicho eso, que ha dicho otra. No solamente es que dejemos de hacer lo que Dios no quiere, sino también que hagamos lo que Él quiere. Y entonces muchos rebajan la ley y otros rebajan a Dios, porque entonces dicen, bueno, como la ley es muy dura y muy rígida y muy severa y realmente no tenemos capacidad de hacerlo, entonces Dios en su misericordia al final, con un buen intento, con el mejor de los intentos, pues nos va a aceptar. Pero tampoco eso funciona, porque cuando alguien te debe dinero, no te basta con que te diga alguien, he hecho el mejor de los intentos para pagarte, pero no te he podido pagar, así que discúlpame y todo está bien, acepta la situación, ¿verdad? ¿Harías tú eso? Tú dirías, bueno, como has hecho el mejor intento, pues entonces no me pagues. ¿Verdad que no? Tú le exigirías que te pague lo que te debe. Y Dios exige que se cumpla su ley, y toda su ley, tal y con los términos que Él ha establecido. Por lo tanto, Dios no va a rebajar su justicia,
ni va a rebajar sus exigencias, ni va a rebajar su santidad y perfección, solo por hacernos un favor a nosotros que hemos hecho el mejor de los intentos. Sería tanto como si el juez le dijera al delincuente: bueno, como eres un buen ciudadano a pesar de haber cometido homicidio, pero no te han puesto nunca ni una multa de tráfico, pues entonces, como lo has intentado obedecer a todo, en esto te vamos a disculpar. No funciona así, ¿verdad? ¿Qué dirías tú de ese juez? Pues del mismo modo pasa con Dios. Así que la idea de rebajar a Dios, su santidad y su justicia, para moldarla a nosotros, no solamente es absurda, sino que además es antibíblica, porque demostraría que todo lo que Dios dice en su palabra realmente no es verdad, acerca de su justicia y su santidad. El contexto en el que la ley de Dios fue dada fue en un contexto de gracia. Y ese es el gran equívoco, ese es el lamentable y terrible equívoco de las religiones, que han creído que la ley ha sido dada como camino de salvación, como la manera en que podemos establecer nuestra relación con Dios, de la manera en que podemos ganarnos el estar en su presencia, el poder liberarnos de nuestros pecados y estar delante de Él. Pero la ley no fue dada por ese motivo. Por eso debemos entender que la ley no le fue dada a Abraham. A Abraham le fue dada la fe, de simplemente seguir al Señor, confiar en su palabra, nada más. Y fue dada 450 años después, fue dada la ley. Entonces la ley no puede ser el camino de salvación, porque entonces Dios lo hubiera dicho sí a Abraham desde un principio. La ley fue dada en un concepto, en un contexto de gracia. Dios salvó al pueblo de Israel por gracia y con su gran poder. A pesar de su incredulidad y de sus pecados, los llevó por el desierto hasta la tierra prometida, y fue en ese medio camino cuando estableció su ley. Una ley que habla de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, que denuncia nuestros pecados, que nos hace ver nuestra necesidad de la gracia. Una ley que nos lleva de la mano a buscar el perdón y la gracia de Dios por la fe en los sacrificios que en ese caso se daban como símbolo del único y perfecto sacrificio, que es, como tú ya bien sabes, el del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la ley no fue dada para que nosotros la pudiésemos obedecer en ese sentido, porque Dios sabe muy bien que no podemos levantar 1000 kilos. Perdón, no podemos levantar 1000 kilos, no nos va a dar 1000 kilos para que lo levantemos, pero sí nos va a decir que realmente para poder estar en su presencia debemos tener una santidad completa, perfecta. Y esto no es discutible, no es negociable. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Tiene varios, pero principalmente podemos resumir, que como lo dice el apóstol Pablo de esa manera maravillosa, de manera que en la ley, en el libro de Gálatas, ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador, nuestro tutor, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A Cristo, para recibir la justicia que solo podía darnos Él. Porque nuestras mejores obras de justicia son como trapos inmundos, dice el libro de Isaías, sencillamente porque somos pecadores. Sencillamente porque fabricamos el pecado, porque amamos el pecado, porque seguimos el pecado, porque el pecado nos hechiza, el pecado nos mueve, el pecado nos engaña, el pecado nos seduce y el pecado finalmente se lleva nuestras vidas a la ruina. Hace falta un poder más grande que el pecado, y ese poder solo puede ser el del Espíritu de Dios. Por eso el Señor anunciaba un nuevo pacto basado en la regeneración. Jeremías 31, Ezequiel 36, nos hablan de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer con nosotros. Dios iba a hacer ese pacto, un pacto unilateral, en el que Él ponía todo. Derramaré sobre vosotros mi espíritu, pondré mi ley en vuestros corazones y haré que las guardéis y que obedezcáis. Quitaré vuestros ídolos, cambiaré vuestro corazón de piedra, pondré un corazón nuevo de carne para que me améis y guardéis mi palabra. Pondré mi espíritu en vosotros. Y esta gran promesa de la regeneración proviene de la obra perfecta de la cruz. Porque en la cruz Cristo iba a morir por nuestros pecados, pagando lo que debíamos, y también con su obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz,
iba a ganarnos la justicia, la obediencia perfecta a todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, que fue lo que Jesús llevó a cabo para cubrirnos con esa obediencia y justicia perfecta que sólo podría emanar de alguien perfecto. Sólo alguien perfecto puede producir perfección. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo trajo esa perfección no para sí mismo, sino para nosotros. Por eso es nuestro mediador, por eso es nuestro Salvador, por eso es nuestro sustituto, por eso es nuestro Señor, por eso es nuestro sumo sacerdote, por eso es nuestro sacrificio, por eso es nuestra obediencia, nuestra justicia. Cristo es absolutamente todo para nosotros, porque la ley nos lleva de la mano a que la única manera en que podemos ser aceptados, la única manera en que podemos vivir en comunión con Dios, la única manera en que podemos recibir sus dones y estar en su presencia sin temor, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. La ley es un retrato de Cristo. La ley es una descripción de sus virtudes, de su gloria. El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas, es un reflejo de quién es Cristo, todo lo que Él es. Él es manso y humilde de corazón, Él es limpio, Él es perfecto, Él tiene hambre y sed de justicia, Él es el que llora, Él es aquel que trae la verdadera salvación y obediencia que nosotros necesitábamos. Por eso la ley ha cumplido su papel, pero también la ley es una maldición para aquellos que no están en el nuevo pacto, para aquellos que no están en Cristo. Para eso servía la ley. La ley servía para llevar a los creyentes, para llevar a aquellos arrepentidos a los pies de la gracia, a los pies de la cruz, en definitiva, pero también servía para llevar a la condenación a aquellos que persistían en su dureza de corazón y en su pecado, porque la ley dice: maldito todo aquel que no persevera en las obras de la ley para obedecerlas, en los mandamientos para obedecerlos. La ley produce maldición a causa de nuestro pecado. Y es por esto que es ese arma de doble filo. ¿Sirve para llevarnos a Cristo o sirve para condenarnos definitivamente porque nosotros no queremos ir a Cristo? Porque nosotros preferimos el pecado. Pero la ley nos denuncia. La ley nos muestra cómo somos en verdad. Es una radiografía, es una analítica, es un monitor de lo que realmente, hablando en términos médicos, en lo que realmente somos los seres humanos delante de Dios, pecadores, con ese tumor terrible, con esa pandemia horrible del pecado que todos llevamos dentro. Por eso la ley nos muestra nuestra condición pecadora. Y al mostrar nuestra condición pecadora también nos condena, justamente a causa de la maldad que hay en nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede hacer esto? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién puede cumplir toda la ley y los profetas? Absolutamente nadie. ¿Quién puede pagar entonces por sus pecados, y por nuestros pecados, mejor dicho, y la deuda de obediencia que le debemos a Dios, y cumplir toda la santa ley de Dios, caminando en perfección absoluta? Solo nuestro Señor Jesucristo, nuestro sustituto, nuestra cabeza, nuestro mediador, nuestro Rey, nuestro Esposo, nuestro Señor. Él sí lo hizo, para que nosotros fuésemos en verdad justificados y tuviésemos por su gracia la obra del Espíritu Santo en nosotros, y ahora sí podríamos amarle con todo nuestro corazón, aunque por supuesto no perfectamente, porque mientras que tengamos pecado en nosotros nunca podremos tener todo lo que deberíamos tener en cuanto a la obediencia a Dios, en cuanto al amor a Dios, pero sí podemos ahora, de manera auténtica, amar a Dios y amar al prójimo, porque Dios nos da su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y ese amor de Dios hace que podamos responder con amor al amor, que podamos responder en obediencia amorosa a los mandamientos del Señor, que podamos amar incluso a nuestros enemigos,
en que podamos buscar el bien de ellos, porque nosotros ahora, al conocer a Cristo, Cristo está en nosotros, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, y eso hace que la ley de Dios ya no se convierta en una maldición, sino se convierta en una bendición para cada uno. Vamos entonces a orar a Dios. Señor, gracias, porque tú, Señor Jesucristo, has obedecido completamente, perfectamente la santa ley de Dios. Tú has pagado totalmente todos nuestros pecados. Ya no queda condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que estamos unidos en Cristo Jesús. Y ahora caminamos en el Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado, esa ley que nos lleva siempre a pecar en nosotros. Y nos ha quitado la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldición por nosotros y ahora somos benditos por esa misma ley que antes nos maldecía. Gracias. 1.000.000 de gracias, si se puede decir así. No hay palabras para darte las gracias por lo que tú eres y lo que tú has hecho, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar en ti y adorarte. En el nombre de Cristo. Amén. Nos encontramos el próximo día. Saludos. Un abrazo.